Bienvenida a este desafío que va a ser aprender a diseñar papelería y packaging en Canva desde cero. Vas a empezar a dar los primeros pasitos para entender esta aplicación, esta herramienta súper útil que la usamos para un montón de cosas y que yo la utilizo para vender todo lo que ves en mi web, todo lo que ves en la tribu artesana, todo lo que es papelería, yo lo diseño con Canva. Vamos a empezar paso a pasito para que vos puedas lograrlo. Vamos a ir conociendo la herramienta para que vos puedas empezar a diseñar desde una tarjeta a una caja más compleja. Pero tenemos que empezar de a pasito. Esto va a dar inicio a algo mucho más grande, pero vamos a empezar hoy con este pequeño desafío con el primer día. El primer día vamos a conocer los aspectos básicos para empezar, para abrir un documento. Estamos en la página de inicio de Canva y primero, tenemos que tener en cuenta ¿en qué formato vamos a imprimir? ¿Cómo qué formato? ¿Qué tamaño de hoja? Dependiendo del país que vos estás, vas a usar milímetros, centímetros, pulgadas y van a variar los tamaños de las hojas. Nosotros acá en Argentina generalmente trabajamos mucho con hoja 4 y que la mayoría de las personas tienen las impresoras con tamaño A4, entonces los PDF yo los armo en ese tamaño. Entonces, vos vas a elegir A3, A4, oficio. Hay otros nombres en otros países que le llaman, pero vos vas a elegir si querés trabajar con centímetros, con milímetros o con pulgadas. Primero, estamos en la página de inicio, vamos a ir acá donde dice crear un diseño y desde ahí vamos a ir a la parte donde dice elegir un tamaño. Acá vamos a elegir, como te dije, en centímetros, en milímetros, en pulgadas. Y siempre vamos a tomar en cuenta que el ancho va a marcar si la hoja está en sentido horizontal o en sentido vertical. Si yo quiero que la hoja quede como horizontal, voy a poner el tamaño más grande primero. Si yo quiero que quede vertical, vamos a poner el tamaño más chico. Yo en este caso siempre utilizo el 21 por 29,7 centímetros, porque para mi cabeza siempre es más fácil calcular las medidas en centímetros. Cuando pongo milímetros siempre me pierdo, siempre tardo un poco más. Entonces, yo siempre utilizo 21 por 29,7. Vos vas a elegir trabajar si querés, como te dije, centímetros, pulgada o milímetros. Y entonces yo pongo el ancho 21 y pongo el alto 29,7 centímetros. Entonces, yo voy a poner crear un diseño. Y desde ahí voy a empezar desde cero. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo primero rapidito voy a sacar acá en configuración unas cositas que yo ya tengo configurado, que es algo que vos tenés que hacer. Primero, lo primero que te voy a decir es que nosotros vamos a trabajar desde la computadora. Desde el celular, no te digo que no lo puedes hacer, pero sí lo podés hacer, pero vas a tardar un montón y no va a ser tan preciso. Nosotros para crear un molde, una plantilla o algo desde cero como son los moldes o las plantillas editables que yo vendo y que yo tengo en la web y que son editables, lo hago desde la computadora. Sí puedes personalizar desde el celular una vez que está todo esto medido, que está todo chequeado, sí. Lo puedes personalizar, cambiar logo, poner color, poner, hacer de todo. Pero desde cero siempre va a ser recomendable trabajar desde la computadora. Dicho todo esto, tenemos el documento en blanco. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir a archivo, a configuración y vamos a poner mostrar reglas y guías. Y me va a aparecer las reglas que tengo acá. Entonces, yo estas reglas las voy a utilizar para poder trabajar y me va a servir de guía. Otra cosa muy importante que vamos a utilizar va a ser, vamos a ir a archivo, vamos a ir a configuración y voy a poner mostrar sangrado de impresión y me va a aparecer este margen. Este margen acá no va a aparecer cuando nosotros estamos imprimiendo, cuando vamos a imprimir una hoja. Este margen nada más no va a servir de guía. ¿Por qué? Porque no todas las impresoras trabajan con el ancho completo de la hoja. Siempre tienen un pequeño margen que dejan en blanco. Entonces, yo cualquier cosa que yo ponga acá, por ejemplo, a ver qué puedo tener acá, esta agenda, yo si lo pongo acá, no me va a salir completa. Entonces, yo siempre tengo que trabajar por fuera. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Siempre ser clara para organizar, sobre todo si vos querés trabajar o vas a usar mucho Canva, ser clara en los títulos. Tarjeta rosa de Navidad, tarjeta para fulano de tal. Siempre ser clara para poder tener ordenado nuestro escritorio, porque una vez que yo salgo de acá, automáticamente se me va a ir al escritorio principal de Canva y cuando yo voy de entrar, por ejemplo, si quiero editarlo desde el celular, me va a costar un poco más organizarme. Otra cosa a tener en cuenta,
¿qué vamos a hacer? El nombre claro. Acá al costado vamos a tener toda la barra de herramientas, pero la que más vamos a usar son los elementos y el texto. Entonces, en elementos, ¿qué vamos a utilizar? Muchas formas, sobre todo el cuadrado y líneas. Yo voy a hacer varios cuadrados, varios redondos acá para poder cambiarle el color. Nosotros, ¿cómo vamos a cambiar el color? Lo voy a seleccionar todo, lo voy a mover. Acá arriba, al costadito, tengo color. Entonces, haciendo clic ahí, puedo ir cambiando el color. Como yo tengo seleccionado todo, me va a cambiar el color de todo. Esto significa que yo estoy trabajando con todo, pues tengo 1, 2, 3, 4 cosas seleccionadas. ¿Cómo selecciono? Simplemente haciendo un clic sostenido. Yo quiero cambiar el color solo del redondo, entonces selecciono solo el redondo y cambio el color del redondo. Entonces, quiero cambiar el color de esto. ¿Cómo sé que está seleccionado? Porque está en azul, entonces cambio el color de eso. Así voy a ir cambiando el color de todo. Ahora bien, yo por ejemplo, si tengo acá, vas a ver que se me ve el redondo y el resto de las cosas no se me ven. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto para organizarnos? Vamos a ir a hacer clic acá en los tres puntitos que tenés acá al costadito y vamos a ir a posición. Y vamos a tener un menú nuevo dentro de posición. Vamos a tener capas y vamos a tener organizar. Nosotros podemos trabajar tanto con capas como con organizar. Seleccionando cualquier uno de los elementos, nosotros podemos ponerlo detrás o podemos ir poniéndole delante. Entonces, esta herramienta vamos a utilizar un montón, un montón, un montón. O podemos ir a la parte de capas y arrastrar desde donde están los puntitos acá. Vamos a ir arrastrando y mostrando lo que queremos ver. Si yo quiero que se vea primero este marrón, yo lo pongo ahí. Porque lo primero que está es lo que se va a ver. Yo lo voy a organizar acá, ahí. Si yo lo pongo así, esto nada más va a salir impreso. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que se vea un poco más el gris, yo lo voy a poner adelante. Entonces, así vamos a ir organizando esto. Otra cosa importante que vamos a utilizar al momento de diseñar es, vamos a seleccionar cualquier uno de los elementos y vamos a ir al estilo de borde. Siempre para empezar a diseñar cualquier caja, tarjeta, nosotros necesitamos ponerle un pequeño borde. Entonces vamos a elegir, podés trabajar con cualquier uno. Yo siempre elijo porque el que menos se ve y se nota y te sirve solamente de guía es este último. Y lo pongo en el más finito de todo, que es el 1. Lo mismo voy a hacer con los otros, porque si yo, por ejemplo, a esto, yo le pongo un color blanco o le saco, otra cosa importante, esto que está acá, que te estoy mostrando sin color, va a significar que no va a tener relleno, que va a ser simplemente un borde, un cuadrado con borde. Esto, sin embargo, parece así que tiene un color blanco, pero si yo a esto le selecciono y voy al color y le pongo un color blanco, no se va a ver la parte de atrás, el color lila. Yo a esto que está sin borde lo pongo acá y se va a ver. Entonces, esto es un borde cuadrado nada más y esto sí tiene relleno. Esto no tiene relleno, esto sí tiene relleno. Esto, si yo le saco el color, no se va a ver nada porque no tiene el borde. Entonces, nosotros necesitamos diferenciar bien cuando tiene color, cuando no tiene y cuando tiene borde. Entonces, yo necesito que esto sí tenga color. Siempre vamos a trabajar, sobre todo si vamos a trabajar con tarjetas y con todo, con un poco de borde. Entonces, yo le voy a poner un estilo de borde. Estas son las primeras herramientas que vamos a necesitar. También vamos a necesitar muchas líneas, las líneas de la misma manera. Vamos a jugar con el color, va a estar ahí arriba, y también vamos a jugar con el estilo. Puede ser un poco más gruesa, un poco más fina. Nosotros siempre, esto es lo primero que vamos a necesitar y es la base de todos los diseños, sobre todo de cajas y de bolsas. Te dejé un montón de cositas, se extendió un poquitito más de la cuenta, pero te dejé un montón de tips, un montón de cositas para que empieces a ver cómo abrir un documento, qué herramientas tenés que poner, cómo es la configuración principal, cómo elegir el tamaño y ahora mañana vamos a seguir por más.